Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos sintoniza a través de Radio Oración. Esta es la voz del corazón de Dios. También saludamos a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. Nuestro hermano Exemaní, bueno, no recuerdo, se me van los nombres, espero que no me haya equivocado. Bueno, le saludamos a usted, estemos en comunión y sobre todo esperando la palabra que nos edifica. Y usted que va en su automóvil ahí sintonizando esta programación, nuestro hermano Gamaliel ahí en la ciudad de Charlotte, en la ciudad de Nueva York, también les saludamos. Una vez más, gracias por estar con nosotros todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora. El pastor Natividad Ramos trayendo la palabra, la enseñanza que nos edifica. Este día, un día nuevo de expectativa nueva. Damos gracias a Dios por el tiempo que se nos ha permitido estar en esta radio transmitiendo la palabra del Señor. Así es que bueno, en esta mañana saludamos también a Radio Oración 1040 en la ciudad de Winston-Salem, así como también 1470 en la ciudad de Greensboro, aquí en la ciudad de Charlotte. Saludamos a nuestra gente de Radio Oración 1030 AM, también 99.1 FM estéreo, y a todos los que nos sintonizan a través de la página del internet que estamos ahí los 7 días, 24 horas, es en el www.radioadoracion.com, esa es nuestra dirección ahí en el internet, www.radioadoracion.com. También nos puede sintonizar a través del TuneIn Radio, buscando Radio Adoración. Así es que bueno, en esta mañana ya está el pastor Natividad Ramos con esta preciosa enseñanza, cómo el pueblo salió de Egipto y cómo llegaron a la tierra prometida. Es un proceso en el cual usted y yo precisamente estamos el día de hoy caminando por este camino, el camino que nos llevará a la tierra prometida, la patria celestial. Así es que bueno, pastor Natividad Ramos, gracias una vez más. Les saludamos de esta Unión Americana, aquí una de las 13 colonias que Dios permitió que se instalaran estos extranjeros, en el cual pues nosotros también hemos llegado. Gracias, pastor, una vez más. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar aquí y poder participar con ustedes. Lo hago con gozo, por supuesto, con alegría, esperando como siempre que seamos bendecidos de manera muy particular. Yo sé que hemos sido ayudados por las ideas de la palabra, así que esta mañana una vez más estamos en el libro del Deuteronomio, que tiene un gran significado, y debo decir que el apóstol Pablo dijo que muchas de estas cosas habían sido escritas también para nuestra advertencia, nuestra admonición, y son verdaderas lecciones para el creyente. Así que, mis hermanos, esta mañana entramos a un cuarto punto, que sería: Israel, prepárate para la bendición. Ya hablamos: Israel, tu salvación es única. 2, Israel, erradica el temor. Tercer cosa que vimos: Israel, sea un pueblo de la palabra, sea un pueblo que viva por la palabra. Y entonces ahora sí, con todas esas ideas en sus manos, viene el cuarto punto, el cuarto discurso: Israel, prepárate para la bendición. Y esta vez voy a leer en el capítulo 8, pero debo decir también que el capítulo 7 es un inventario de bienes o de cosas buenas que Dios hará para ellos. Y a esas cosas que habrán de Dios hacer para ellos, hay que entenderlos como dones
de la bondad divina. Todo el capítulo 7 habla de cosas que Dios va a hacer en favor de ellos. Y voy a leer el capítulo 8 del Deuteronomio, del versículo 7. Y fíjese lo que dice la Escritura. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes. Si usted tiene las versiones modernas, no tiene este mismo sentido. Particularmente eso de abismos que brotan por vegas y montes. Tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granadas. Tierra de olivas, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada de ella. Tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Eso es lo que no vieron los espías que dudaron. Guárdate, dice Moisés, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que fue el que te sacó de la casa de siervos. Es decir, hay una advertencia, una señal de alarma que Moisés pone a lo que les está diciendo. Israel, prepárate para la grandeza, prepárate para la bendición, porque alguien dijo en alguna ocasión: ¿quién es capaz de enfrentar seguro y humilde los tiempos de abundancia? Porque la abundancia es también un peligro muy grande de llegar a engreírse y sentir que lo que se tiene porque se lo merece. Y a esto le vamos a llamar profanar los dones de Dios, menospreciar los dones, porque cuando hablamos de esa tierra que les está dando, no podemos dejar de interpretarlo como los dones de Dios, y menospreciar eso sería caer en el abuso de los dones, que eso es algo que el apóstol Pablo también habló de manera muy amplia. Muy bien, pues entonces hemos leído la palabra en este pasaje del Deuteronomio, que tiene todavía olor a desierto, y seguimos esta mañana estas grandes cosas que son verdades profundas, y principalmente esta que le voy a mencionar, que debajo del desierto hay aguas vivas. Por lo que acaba de decir el pasaje, confirma, es que debajo del desierto hay aguas profundas. Y que yo les he comentado, para mí fue una experiencia que tuve mientras estudiábamos la ruta de Israel por el desierto, cuando yo pasaba por el libro de los Números. Encontrábamos solamente piedras, nombres de lugares polvosos y olvidados, sequedad. Entonces pensé, voy a pasar por alto estos capítulos de Números, porque no tienen gran cosa. Pero luego dentro de mi espíritu subió una apreciación. ¿Quién te ha dicho
que debajo del desierto no hay corrientes de aguas vivas? Y esa idea que subió a mi entendimiento me hizo leer la palabra de Dios con mayor cuidado. Y le puedo decir que para gozo mío descubrí verdaderas fuentes de aguas vivas y prediqué una serie de mensajes con olor a olvido, a desierto, a sequedad, estío, pero que tenían una gran riqueza, lecciones muy preciosas. Así que seguimos pues este día en el libro del Deuteronomio, en las lecciones esas del desierto, en esas lecciones que Moisés les da al pueblo, estando ya para entrar a la tierra de la promesa. Les dice las bendiciones que van a tener y les hará advertencias para que no vayan a engreírse. Ahora, usted recuerda que en la enseñanza pasada, Moisés marcó el corazón de aquel pueblo con su discurso. Israel, tu salvación es única. Fue el primer discurso que les dio. Israel, tu salvación es única, entonces cuídala. 2, Israel, no seas un pueblo lleno de temor, porque Dios va delante de ti y Él ha tomado partido como uno de los tantos hombres de guerra. Él ha tomado partido en favor tuyo, pero luego lo lleva a una cuestión de suma importancia. Israel, sea un pueblo que se solidariza con lo que Dios ha dicho. Y que decíamos nosotros, ¿y qué cosa es solidarizarse con lo que Dios ha dicho? Bueno, es simple y sencillamente, si pudiéramos decir, nomás porque Dios lo dijo, yo lo hago. Es decir, eso es apegarse, solidarizarse con la palabra de Dios. Y Moisés era un ejemplo vivo de que solidarizarse con la palabra es cosa de siempre. La primera vez que Moisés no se apegó a la palabra y que en vez de hablarle a la peña, hirió la peña, Dios le dijo, por esto no entrarás a la tierra. Y le dio ejemplos, Josué y Caleb, que no fueron parte de la rebelión, se apegaron a mi palabra, creyeron mi palabra. Aquí están vivos el día de hoy y los demás están muertos. Israel, apegarte a la palabra te da vida. Sea un pueblo, el pueblo que se solidariza con lo que Dios ha dicho. Solidarízate con la palabra de Dios. Que seas un pueblo que siempre diga y piense, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Y yo creo que esta es una lección excelente para los creyentes de esta generación, para la iglesia, porque evidentemente esta generación no es una generación de la palabra. No está impuesta a decir qué dice la Escritura, qué dice su palabra tocante a esto o lo otro, para poder tomar decisiones. Y luego Moisés les da una escala de la solidaridad. Fíjese bien, la primera fue Israel, escucha, Israel, oye con atención lo que Dios ha dicho. Número 2, Israel, lee la palabra. Es decir, te la voy a dejar escrita, porque las palabras que oyes se van olvidando y diluyendo, pero si están escritas, tienen perpetuidad. Número 3, Israel, no nomás la leas, aprende la palabra. ¿Por qué razón? Porque no podrá usted cargar los pergaminos
para todas partes, pero si aprendió la palabra, la tendrá siempre con usted. Pero luego entonces, después de haber dicho estas cosas, ahora sí, Moisés los lleva a la cumbre de esa idea, que es lo máximo. Israel, practícala. Porque, mira, Israel, sin la práctica de la palabra, las otras tres cosas carecen de valor, no tienen importancia. Y creo que este es un mensaje excelente para nuestra vida esta mañana. No importa que usted la oiga, que usted la lea, que usted se la aprenda. Lo importante es que la practique. Si no practica lo que la palabra dice, todo lo que usted haga carece de valor. Y Moisés los ha llevado, por un lado, a tener una actitud de reverencia hacia la palabra, oírla con toda atención, teniendo plena conciencia que Dios está detrás de su palabra, atento a su palabra para cumplirla, para ponerla por obra. Tenemos que oírles la palabra. Por eso yo he dicho, ¿cuánta gente va al culto? Y esta generación se dedica a pasarse mensajes. Ahí tienen el celular a la mano. De tal manera que ¿cómo esperan salir bendecidos si no le dan importancia y reverencia a lo que Dios ha dicho? De tal manera que Dios está al pendiente de su palabra para cumplirla. Pero entonces ahora Moisés penetra al terreno de la voluntad. No solo debes escucharla con emoción, no solo debes leerla, Israel, apréndela y practícala. Eso es un creyente. Si alguien de los que me escuchan, mis hermanos del auditorio, hace esto, le puedo decir con todo gusto que usted va por buena ruta, que usted va por buen camino para tener victoria en Cristo. Bueno, habiendo cerrado Moisés esas ideas, de poner todas esas verdades frente a los ojos de Israel, ahora avanza y les anticipa, y aquí esta es una cuestión importante, les anticipa los magníficos resultados que han de tener si guardan la palabra. Por eso dije, el capítulo 7 es una anticipación de buenos resultados. No puede ser que usted guarde la palabra y no tenga buenos resultados. Eso es imposible. En Deuteronomio 28:2 les dijo Moisés, mira, si guardas estas palabras, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuáles? Las que les ha dicho desde el capítulo 7. Tú no tienes que andarlas persiguiendo. Estas bendiciones van a ir detrás de ti, te van a alcanzar. Moisés sabe, como usted debe saberlo, que para quien ama la palabra de Dios, que la tiene en estima, los buenos resultados no se harán esperar. Él veía entonces lo que sucederá. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios se lo ha dicho. Él ve venir sobre Israel buenos tiempos, extraordinarios tiempos, porque ciertamente en nuestra vida cristiana es cierto que tenemos tiempos difíciles,
tiempos malos, dolorosos. Sí, pero también tenemos tiempos muy buenos, que son esos regalos de Dios para aquel pueblo que se ha adherido a su palabra. Si usted no se adhiere a la palabra y se solidariza con lo que Dios ha dicho, ni reclame. Israel, serás prosperado. Y no estoy hablando de teología de la prosperidad que se nutre del trascendentalismo. Yo no estoy hablando de eso. Yo no soy un predicador de eso. Sin embargo, la Escritura habla de prosperidad para aquellos que guardan su palabra. Y les hace un resumen de lo que pueden esperar. ¿Qué va a suceder con su economía? Que esta es una de las grandes preocupaciones, el qué comer y el qué beber y el qué vestir, dijo Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Con su economía familiar y su economía nacional. Vea lo que hemos leído. Jehová tu Dios. Yo quiero que le ponga mucho cuidado a esto porque es un tesoro. Jehová tu Dios va a introducirte en una tierra buena, como esta tierra, distinta a la tierra del desierto. Esta tierra donde te va a introducir Dios es una tierra donde llueve. Y luego le dice tierra de torrentes de agua. Y cuando usted habla de una tierra donde hay torrentes de agua, imagínese el significado económico que tiene eso. Pues una abundancia de alimentos. Y luego dice tierra de fuentes y manantiales profundos que brotan en los valles y en las montañas. Este versículo 11 es precioso. Ve esos recursos como bondades o como bondadosos dones de vida, le diría Moisés. Pero también les va a escribir: guárdate de olvidar a Jehová tu Dios. Y alguien dijo: ¿quién no ve en estas palabras su propia infidelidad? Ante los momentos cuando deja los tiempos malos y vienen entonces las vacas gordas, la riqueza. Y ante tan grandes males que habrá de acarrearse Israel por el abuso de los dones. Ve usted como también en el antiguo tiempo se hablaba de abuso de los dones de manera indirecta o implícita. No vayas a pensar que eres merecedor de todas esas bondades, que por eso tienes riqueza y estas bendiciones. Y por supuesto, ante esa posibilidad latente, el corazón de Moisés tiembla y les hace advertencia: cuídate de no olvidarte, ni de llegar a pensar que esto lo tienes por méritos propios. Entonces dijimos, manantiales profundos. Déjeme decirle esto. Las nuevas versiones, insisto, solamente dicen tierra de manantiales. Bueno, pues sí, yo entiendo lo que son los manantiales, pero no tienen tanto significado como lo tiene esta misma cuestión en la Reina Valera antigua, que es la reina de las Biblias. Tiene mayor sentido cuando dice la Reina Valera de abismos que brotan. Entonces ya estamos hablando de agua subterránea de gran profundidad, que en hebreo significaría masa de agua profunda que sube, y donde está la idea implícita de manantiales alimentados por corrientes marinas profundas. ¿Cuándo se la acaba? Va conmigo. Y eso es lo que Dios les está diciendo
que brotan en los valles y en las montañas. Entonces yo digo, qué cambio de escenario. Y luego me acuerdo del pozo de Jacob, que miles de años después todavía está brotando agua. ¿Será alimentado por esas aguas que nunca se acaban? ¡Qué figura tan preciosa para la mujer de Samaria! Esta agua brotará para siempre. Entonces, qué cambio de escenario. Y yo digo, bueno, es que así cambian las cosas para aquellos que pactan con Dios, que se solidarizan. Espero que este sea su caso. Si no, pruebe. Solidarícese con Dios. Pacte, que le servirá de mucho. Y Dios cambiará el estado de cosas en los que usted vive. Porque ahora que Israel va a entrar, estamos hablando de un escenario extraordinariamente distinto al que habían vivido. De la carencia del desierto los traslada a la abundancia. Y sigue diciendo tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granadas, tierra de olivos, aceite y miel. Dios les había dicho una tierra que fluye leche y miel, una referencia a que habrá grandes pastizales donde el ganado se alimentará y habrá leche en abundancia, y una tierra llena de flores, puesto que habrá miel. ¿Qué implicaciones tiene el lenguaje de la Escritura? Y Moisés ratifica la tesis de que Dios no tiene recesión ni escasez y no está en quiebra. Tierra en que comerás, dice, sin escasez. Comerás el pan y no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás el bronce, dice una versión. Aquella tierra es llamada por Dios buena tierra. ¿Por qué? Porque es un sitio donde los recursos garantizan la prosperidad, los recursos que Dios ha puesto allí como un don. Y me llamó la atención el lenguaje que Moisés utiliza, que usa para describir los recursos acuíferos. Precioso, de definitivo. Él dice tierra de torrentes de agua. ¿Por qué no vemos esto? Le ponemos la lupa. Fuentes y tercero, manantiales profundos. Pero ¿acaso ese lenguaje implica alguna característica? No es todo lo mismo, al final de cuentas agua es agua. Veamos entonces la diferencia, esa distinción. Y digamos, Moisés, pues, que es un torrente, puesto que Dios está considerando el inventario de los bienes, de los dones que les va a dar a esa nación. ¿Qué les va a dar? Dice una corriente de agua, un torrente, agua que se caracteriza por el volumen impresionante de agua, por la fuerza que adquiere, por la fuerte pendiente. ¿Quién no ha experimentado? Nosotros como hijos de Dios no hemos experimentado esos tiempos de torrentes espirituales, donde apenas usted dobla su rodilla, empieza a orar y siente la frescura del Espíritu dentro de usted? Testifica y pasa lo mismo. O sea, hay abundancia. Nuestro espíritu es un torrente. Qué preciosa idea. Tendrás estos torrentes. Ve, pero un rasgo notable es que esas corrientes tan impresionantes son periódicas, son temporales. Y usted no puede depender de lo temporal, pero sí puede aprovechar las cosas, las bendiciones que llegan por cierto tiempo.
Mire bien, fíjese cómo. Un rasgo notable es que esas corrientes tan impresionantes son temporales, son periódicas, irregulares. Son cosas, o esas cosas, cuando las bendiciones son tan abundantes y sorpresivas como un torrente. ¿Quién de mis hermanos que me esté escuchando no entiende esto? Me fascina esas épocas torrenciales de bendición sin medida, sorpresivas. Son esas cosas que le llamamos avivamiento. Temporalmente, de tal manera que causan esos momentos de alta productividad. ¿Sí? Definitivamente dan su fruto. Me gusta esto. Lástima que sean temporales. Bueno, es una forma de bendición temporal, pero ¿acaso eso significa que se acabó el agua? ¿Acaso se acabaron las buenas y torrenciales bendiciones de Dios? Porque esa es la idea del torrente. Se acaba de repente como llegó. Pero entonces la pregunta sería, ¿se acabó el agua? ¿Bendiciones se acabaron? No, no significa eso. Porque las aguas de ese torrente solo significarán bendiciones agregadas. Porque aunque el torrente disminuyó, se secó su caudal, no se ha acabado el recurso del agua. Hay otras fuentes de mayor duración. Pues dice tierra de fuentes que brotan en los valles y las montañas. Bueno, esta fuente no es lo tumultuoso de aquella caída del torrente. No, esta es distinta. Este es sencillamente el agua que brota. Está sobre la superficie. Hay cosas, esas bendiciones que están a superficie y que son producto del agua que absorbe la tierra cuando ha venido la temporada de lluvias. Son esas bendiciones que usted no busca. Están allí, a flor de superficie. Hemos experimentado, los que conocemos a Cristo y hemos caminado algo en el camino con Él, sabemos que esto es así. Hay bendiciones que están allí, sencillamente. Vienen y vienen solas. Usted no sabía que estaban en terreno y de repente las buenas cosas empiezan otra vez a brotar para su vida y usted descubre gozoso y testifica: ha vuelto la bendición a mi alma. Tuve un tiempo de que parecía que esto se terminaba y que no había manera, pero las bendiciones empezaron a brotar de nuevo y usted se goza, pues no imaginaba que lo que le sucedió se fuera a convertir en un recurso de vida. Porque Dios, mi hermano, es un Dios de sorpresas. Y yo le diría a usted que su vida esté preparada para las sorpresas, tantas sorpresas que Dios tiene. Sí, pero esas fuentes en una sequía se secan y volvemos a quedar sin agua. Y la pregunta se repite: ¿y ahora de qué viviremos? Moisés diría: bueno, ya se nos acabaron 2 recursos, pero todavía queda uno. Y este recurso, mis hermanos, hijos de Israel,
Y yo lo digo para mí y para ustedes que me escuchan, a los hijos de Dios, todavía quedan recursos duraderos, porque este recurso no depende tanto de las condiciones externas. Y Moisés les habla de manantiales de agua profunda, que son mantos acuíferos subterráneos, de abismos, dice la Escritura, aguas que están en abismos debajo de la tierra. Y lo leímos ahorita, que la idea es que se trata de aguas alimentadas por corrientes marinas profundas. ¿Cuándo se la acaba? Esas son aguas duraderas. Se han acabado bendiciones temporales, manifestaciones, sí, pero no se acaban porque hay una fuente que es duradera. Así debajo de nuestra vida, cuando todo parezca acabarse. Qué preciosa lección, ¿eh? No olvide que quedan los recursos de Dios eternos, inagotables, inacabables, que sustentan toda promesa que Él nos ha dado. Dios no está en crisis. Dios, el reino de Dios no está fracasado. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Esto lo dijo el Señor Jesús. Cuando otros no tengan, dice la Escritura, mis hijos no tendrán necesidad de ningún bien. Qué preciosa escalada de ideas. Primero, torrentes de agua. Sí, pero esta es temporal. Fuentes que son producto de el agua que absorbió la tierra y en un tiempo de sequía se acaba. Y cuando esas dos fuentes se acaban, ¿de qué vamos a vivir? Y Moisés dijo, no se preocupen, quedan los manantiales profundos alimentados de corrientes muy profundas que brotan, que significan, tienen tal presión que saltan. La idea preciosa de corrientes de aguas que salten para vida eterna. Mis hijos entonces no tendrán necesidad de ningún bien. Cuando otros estén en sequedad, mi pueblo tendrá. Pues esos manantiales son profundos. En muchos casos se conectan a ríos subterráneos. Ponga esa idea en su corazón. Las bendiciones, los dones de Dios para usted están sustentados y conectados con ríos subterráneos de los recursos de Dios. Esta es esa clase de bendiciones que se sustentan en recursos escondidos del Altísimo, inagotables fuentes de Dios. No hay duda, la idea de Moisés es evidente. Siempre tendremos un recurso a la mano. Entonces no piense que usted se ha quedado en la nada. Por eso Jesús dijo, hombres de poca fe. ¿Cuál es la idea? Israel, tu bendición está asegurada. Ahora traslade eso a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, quien hemos sido bendecidos con toda suerte de bendición, que se nutre de la vida eterna misma de Cristo. Entonces tenemos asegurada la bendición de manera permanente. Esto es lo que viene a Israel según el Deuteronomio 28. De tal manera que hacemos ante tal bendición. Moisés deja la abundancia de lado y de repente Moisés hace un giro y su corazón de profeta
percibe el peligro. ¿Cuál peligro? El peligro de la prosperidad. Porque el peligro de la prosperidad trae engreimiento, soberbia en el corazón. Definitivamente, bien se ha dicho, ¿dónde está ese hombre creyente, capaz de enfrentar seguro y humilde los tiempos de abundancia? Entonces, Israel, prepárate para la bendición. Significa nunca pierdas de tus ojos la idea que lo que tienes te lo dio Dios. Así que Moisés hace un giro, su corazón se estremece, percibe el peligro de la prosperidad y entonces da un grito de alerta. Los pone en guardia y les dice: comerás y te hartarás. Entonces, cuando esto suceda, guárdate de olvidarte de Jehová tu Dios. El punto de Israel aquí es: no olvides quién te ha dado todo. Israel, no te vayas a confundir ni vayas a padecer un error de criterio. ¿Qué mensaje hay para nosotros también esta mañana? Qué bueno que Dios nos ha bendecido, pero no menospreciemos los dones de Dios pensando que se debe la prosperidad, lo que tenemos se debe precisamente a lo que nosotros, a los méritos que tenemos. Israel, no te confundas. Israel, pon en orden tus pensamientos. Esta mañana, yo espero que esta breve reflexión signifique para ustedes, para mí, una riqueza, gran riqueza espiritual, que la pongamos en el alma y que aún en la abundancia, muchos de mis hermanos están pasando por un tiempo de abundancia, otros por un tiempo de dificultad, pero no olvidemos de dónde viene nuestra bendición, de dónde vienen los dones, vienen de la mano del Altísimo. Así que no solamente tú, Israel, no vayas a tener error de criterio. Mis hermanos en Cristo no vayan a cometer ese mismo error de pensarse que se lo merecen y menosprecien el don de Dios. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta oportunidad, y qué rápido se nos va el tiempo, pero escuchamos cosas para nuestra bendición. Dios lo bendiga, hermano Isaí, y a nuestro auditorio. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy, esta mañana, que nos fortalece. No solamente es servidumbre, sino también servirle, pero con el amor que Dios nos ha entregado a través de su Hijo amado, y podemos recibir también compensación, ya que cuando el trabajo pues es digno de su salario, y yo creo que Dios no es que lo hayamos merecido, pero sin embargo en su infinito amor la providencia del Señor está donde quiera, siempre y cuando en su conforme a su voluntad. Y usted lo dijo, hay una fuente de agua debajo aún de los desiertos, ahí está la providencia de nuestro Señor. Ahí yo leía en el Salmo 1, donde dice que donde dice el versículo 3 que seremos plantados, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esta es la providencia de nuestro Señor, que todo lo que hagamos va a prosperar, pero tenemos que andar conforme a sus estatutos, sus mandamientos, que es la palabra del Señor, no solamente en el antiguo, sino en el nuevo pacto que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. La provisión, pastor, es algo que viene pegado, como usted lo dijo ahí en Deuteronomio: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oímos, si mantenemos, si nos cuidamos de no dañar lo que se nos ha dado, como a Moisés se le dijo, háblale, sin embargo él golpeó en una ocasión, y fue pues una razón para que no pudiera haber entrado a la tierra prometida. Pero en el día de hoy, yo sé que hay hombres anhelan
desinteresadamente, pero dentro de ese desinterés pues viene la provisión. Yo creo que Dios favorece el que se humilla, Dios lo exalta, y tenemos hombres valientes que se atreven a servir al Señor, no solamente de labios, sino de un corazón contrito y humillado. Y dentro de esa humillación, de ser humildes, Dios favorece a su pueblo. El pueblo del Señor no puede ser avergonzado. Yo sé que Dios saca adelante a los que le aman en espíritu y en verdad. Y usted lo ha dicho muy bien. Dentro de las profundidades hay un manantial de vida que sobreabunda y está ahí permanente para todo aquel que quiera beber de esa agua que jamás se agotará. Es una fuente que no se acaba, porque Cristo Jesús es la fuente de nuestras vidas. Bueno, en esta mañana, gracias pastor una vez más. Yo no sé si alguien nos quisiera llamar y hacer un comentario. Bienvenido al 704-831-2465. Y en esta mañana damos gracias a Dios, pastor, por esta aplicación tan hermosa que se nos ha dado. No sé si tenga un comentario más. Definitivamente sí, mi hermano. Yo estoy pensando en que mucho pueblo en este momento está pasando por ese espacio, esa etapa donde parece que ha caído en una sequedad. ¿Por qué esta mañana no invocar al Señor y pedirle que nos dé acceso a esas fuentes profundas donde podamos volver a sentir su bendición? Yo sé que mucho pueblo ahorita mismo está bajo esa condición de sequedad. Padre eterno, permite que tu Espíritu Santo vaya y trabaje en el corazón de tus hijos. Y aunque no les oigo, pero que estén clamando, diciendo: Señor, yo estoy pasando por un mal tiempo, pareciera que se ha terminado para mí la bendición, pero esta mañana yo te ruego, Señor, que abras esas fuentes profundas y llenes mi vida de tu gracia y tu misericordia. Padre, yo te ruego por tus hijos esta mañana, bendícelos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, una vez más. Nos bendice esta palabra y agradecemos su fiel sintonía el día de hoy. Gracias una vez más a todos los que sintonizan esta programación todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y yo sé que Dios ha provisto. Si nos dio la provisión, que es su Hijo amado, que no nos dará las otras cosas. Bendiciones, gracias una vez más por haber estado con nosotros. El día de hoy es un nuevo día, una nueva promesa que Dios entrega a sus hijos. Gracias a usted que lo hace posible, que esta palabra traiga frutos y frutos en abundancia. Anhelo siempre estar cerca de ti.